La base fundamental para que una operación de compra-venta de casa-habitación sea exitosa es realizar un perfilamiento adecuado. De no ser así, como lo conocemos en el medio inmobiliario, nuestra operación se puede detener o se puede caer, generándonos a nosotros los asesores inmobiliarios una serie de emociones que no son muy cómodas, como el estrés, la angustia, la desesperación, etcétera. Bienvenida y bienvenido a este podcast Bienes Raíces desde el Alma. Mi nombre es Antonio Rivera y en este episodio quiero platicarte acerca de la importancia que tiene hacer un perfilamiento adecuado en una operación de compra-venta de casa-habitación. Además, también te voy a dar algunos tips, algunos consejos para que hagas un perfilamiento adecuado. Sabemos que en una operación de compra-venta existen dos partes, que es la parte compradora y la parte vendedora. Y ahorita vamos a ocuparnos de la parte vendedora. No solamente de la parte vendedora, sino del inmueble también, que juega un papel fundamental en esta operación. Primero, lo que tenemos que hacer al captar una propiedad, si eres un asesor que también capta propiedades, es que debemos de revisar el estatus jurídico del inmueble. En muchas ocasiones me ha tocado ver que muchos colegas asesores no revisan este dato desde un inicio. ¿Y qué sucede? Que cuando ya tenemos el trámite avanzado, cuando ya llegó a notaría, resulta que tiene alguna limitación para que este inmueble no pueda ser vendido. O quizá no nos dimos cuenta que este inmueble no se podía vender por crédito y solamente lo podemos vender de contado. En fin, por eso es muy importante realizar un debido perfilamiento desde un inicio. Desde que tú captas la propiedad, desde ese momento tienes que empezar a hacer esto. Y lo vas a empezar haciendo revisando cuál es el estatus jurídico del inmueble. Aquí en México puedes hacerlo solicitando un certificado de libertad de gravamen. En este certificado vas a encontrar si el inmueble tiene algún problema legal, si tiene alguna limitación para que pueda ser vendido, o si también tiene alguna hipoteca, que el que tenga una hipoteca en la mayoría de las ocasiones no es un impedimento para que pueda ser vendido, para que pueda ser comercializado. Sin embargo, es importante que desde que tú estás captando esta propiedad, revises este dato, el estatus jurídico del inmueble, ya que muchos colegas asesores primero o lo primero que empiezan a hacer por la emoción de haber captado una propiedad es empezar a promocionarla, empezamos a gastar dinero, empezamos a gastar energía y empezamos a gastar tiempo. Ya hasta que tenemos a la parte compradora, algunos empiezan a hacer este perfilamiento y algunos no, algunos, como te comentaba hace un momento, hasta que ya tenemos avanzado el trámite y otras personas, en este caso la notaría, nos avisa que ese inmueble no se puede vender por X o Y razón que no vigilamos desde el principio. Entonces es importante que desde que tú estás captando, desde que tú captas esta propiedad, hagas ese perfilamiento del inmueble. Primero que no tenga alguna limitación para que pueda ser vendido. Segundo, que los documentos que tiene el inmueble estén en orden. Por ejemplo, deben tener una escritura, en el caso de México, deben tener una escritura pública y que ésta esté registrada en registro público de la propiedad. Y no solamente eso, sino que hay que revisar la escritura y ver que los datos estén correctos, como son el nombre del propietario, la dirección del inmueble, los datos con los que se registró esa propiedad y muchos, muchos otros datos que tenemos que revisar. Entonces es importante que te detengas a leer ese documento. En ocasiones nos puede dar un poquito de flojerita revisar ese documento porque son muchísimas hojas, pero es importante que nos pongamos a leer este documento para que sepamos que todo está en orden. Una vez que ya sabemos que lo que tiene la escritura, todo está correcto, ahora vamos a ver que los impuestos que se pagan por esta propiedad también estén al corriente. Y no solamente que estén al corriente, sino que los datos que obran en estos documentos también estén correctos. ¿Cuáles son estos documentos? El impuesto predial,
lo que es el impuesto por el servicio de agua y el de energía eléctrica también. Esos son los tres impuestos fundamentales que se ocupan acá en México. Al momento que vas a vender una propiedad, se tienen que revisar que estos estén al corriente y que los datos estén correctos. Una vez que ya tengas la escritura, que ya sepas que el inmueble no tiene ningún problema legal, puede tener alguna hipoteca, pero eso no es un impedimento en la mayoría de los casos para que lo puedas vender y que ya revisaste los impuestos, que estén bien, entonces ahora sí, ya desde ahí tú ya empiezas a hacer la planeación de cómo vas a comercializar ese inmueble. Si lo vas a poder vender por algún tipo de crédito, si lo vas a poder vender solamente de contado y ya con base en esto, pues tú ya empiezas a promocionar tu inmueble. Eso hablando del inmueble. Ahora vámonos a revisar lo que es los documentos o los datos de la parte vendedora, es decir, la persona que te está dando a vender ese inmueble. De esta persona tienes que revisar que sus documentos y sus datos generales estén correctos, como son su acta de nacimiento, su INE, su registro federal de contribuyentes, su CURP y algún otro documento que lleguen a solicitar ahí en el estado o en el país donde tú te encuentres. Estos datos tienen que coincidir en todos los documentos. De no ser así, es recomendable que se hagan las correcciones pertinentes antes incluso de empezar a promocionar el inmueble, porque a veces podemos encontrar a un comprador de forma inmediata, entonces ya ahí vienen las prisas o la operación se nos puede detener precisamente por no haber revisado que los datos estén correctos y que, o si no están correctos, al momento de estar haciendo las actualizaciones, pues también la parte compradora en muchas ocasiones se llega a desesperar y ya no quiere saber nada de esta operación. Entonces, es esto que tenemos que revisar del inmueble y de la parte vendedora. Hay otros datos que hay que revisarlos con más profundidad, solo que ahorita solamente te estoy mencionando los que yo considero los más importantes. Tanto en los documentos como por ejemplo en la escritura hay datos que todavía tenemos que revisar ahí y también de acuerdo a la legislación de tu estado, de tu país, también con respecto a la persona que te está dando a vender el inmueble, si hay que revisar algún otro documento, algún otro dato, pues lo revisamos. Esto es la parte vendedora y el inmueble. Ahora vámonos por la parte compradora. Una vez que ya sabemos si el inmueble lo podemos o no vender mediante un crédito, ahora tenemos que saber si la parte compradora es apta para ese tipo de crédito que nosotros le estamos solicitando para que pueda adquirir el inmueble. Ahí tenemos que hacer un perfilamiento, saber cómo funciona la institución financiera que le está otorgando el crédito, saber qué requisitos solicita esa institución para poder brindarle el crédito a la parte compradora. De ahí, revisar si esta persona conoce cómo funciona su crédito, ya que en muchas ocasiones solamente llegan mencionando, por ejemplo, acá en el caso de México, llegan mencionando que ellos tienen un crédito Infonavit, pero no saben si la institución ya les preautorizó ese crédito, no saben el monto del crédito que les estarían otorgando. En fin, hay personas que no tienen idea de qué es lo que van a pedir. O en otras ocasiones hay confusión sobre los tipos de créditos que, por ejemplo, maneja esta institución acá en México. Entonces, es importante que nos sentemos nosotros como asesores y platicar con la parte compradora, ver qué tipo de crédito trae, qué requisitos piden, para que con base en ello nosotros ya vayamos organizando mejor esa operación. De la parte compradora, una vez que sabemos que sí es apta para adquirir esta propiedad con su crédito o de contado, ahora también tenemos que revisar que sus datos y sus documentos estén correctos. También su CURP en el caso de México, su acta de nacimiento, su identificación oficial, su constancia de situación fiscal, si están casados, bajo qué régimen están casados, que esto también lo tenemos que revisar de la parte vendedora también para que desde el principio nosotros vayamos integrando un expediente de forma correcta.
Una vez que ya sabemos que esta persona ya tiene el crédito adecuado y tiene los documentos y datos en orden, ahora sí ya procedemos a hacer la operación de compra-venta. Bien, pues esto que te acabo de comentar es de manera muy general. Para meternos a hacer un perfilamiento adecuado, tendríamos que pasarnos algunas horas aquí platicando. Ahorita te lo acabo de comentar, te vuelvo a repetir de una forma muy general. Lo que quiero transmitirte con esto es que hagas un perfilamiento adecuado desde un inicio, desde el principio, para que en un futuro no se te vaya a detener la operación. Y si es posible para ti apoyarte con tu equipo de poder, ¿cuál es el equipo de poder? Puede ser notaría, unidad de evaluación, algún broker hipotecario, etcétera. Con cualquier persona que tú te puedas apoyar para realizar este perfilamiento, es súper recomendable que lo hagas para precisamente evitar que cuando ya estemos cercanos incluso a la firma de escritura, se nos detenga o se nos caiga la operación precisamente por no haber hecho esto de forma adecuada. Espero estos consejos, estos tips te sean de muchísima utilidad. Te vuelvo a comentar, este podcast está hecho con la finalidad de ayudarte a reducir el estrés que día a día nosotros los asesores inmobiliarios estamos pasando. Y una forma de evitar esto es hacer un perfilamiento adecuado. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos en el siguiente.